El mundo celebra el Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, la líder opositora venezolana. El Comité del Nobel le hizo este reconocimiento por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Sí, señora. María Corina es sin duda la figura más importante de la oposición en Venezuela y su relevancia se hizo aún más visible luego de que encabezara el movimiento en ese país y en el mundo que pedía respetar los resultados de las elecciones presidenciales en las que el régimen de Nicolás Maduro se declaró ganador pese a la clara victoria del candidato de ese momento, Edmundo González Urrutia. Fue de tal impacto esta cruzada de María Corina y de millones de venezolanos que el régimen de Maduro desató una implacable persecución en su contra, obligándola a ocultarse y permanecer en la clandestinidad. Otros líderes opositores no corrieron con la misma suerte y fueron encarcelados. Y fue precisamente en la clandestinidad donde Machado recibió la noticia de que había sido galardonada con el Premio Nobel de Paz. Así fue este emocionante y conmovedor momento. Hello. Yes. Yes. Hello. Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. My name is Christian Berg Harpviken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So the warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. I thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. Oh my God. I think both the movement and you deserve it. So I'm sure this comes as a surprise, and I'm sorry to have to wake you up in the middle of the night to convey this. We don't have much time. We actually are making the announcement just in a few minutes. But I want to quote just shortly from the text that will be announced shortly, where it is said that you are receiving the prize for, and here I quote directly from the announcement, for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. I'm honored, humbled. I am very grateful on behalf of the Venezuelan people. We're not there yet. We're working very hard to achieve it, but I'm sure that we will prevail, and this is certainly a biggest recognition to our people that certainly deserve it. So thank you very much. Thank you very much. I'm very happy to hear your reaction. I do have to ask you, Maria, not to reveal this in the next 5 minutes until the official announcement is made here in Oslo, which is at 11 o'clock a.m. local time, 5 o'clock your time. After that, of course, you are more than welcome to tell anyone you would like. And by experience, we know that the news will be out. I think it'll take me a lot longer to believe what I've just heard. Wow. Well, thank you very much. It's an honor, and I know it's a recognition to our people, to the Venezuelan people. Thank you so much. It certainly is, but it's also a recognition of yourself and what you have done. I look very much forward to speaking with you soon again. Me too. Thank you so much.
Thank you very much. I am wordless, speechless, but thank you. Thank you. Thank you. Absolutamente conmovedor. En minutos vamos a analizar lo que significa este anuncio, pero les contamos que el comité hizo el anuncio cuando de este lado del mundo aún era muy temprano. María Corina fue informada sobre la noticia por una llamada telefónica, como lo vimos unos 5 minutos antes de que se hiciera el anuncio oficial. Machado dijo que este reconocimiento es ante todo para el pueblo de Venezuela. A lo largo de esta semana, el Comité del Nobel anunció los nombres de los ganadores de los galardones de Química, Física, Literatura, Medicina y el más esperado, el de la Paz. Unos minutos antes de las 11 de la mañana en Noruega, Hello. Christian Berg Harbiken, el secretario del Comité noruego, llamó a María Corina Machado. La despertó con esta gran noticia. En Venezuela iban a ser las 5 de la mañana. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize. Berg le pidió a María Corina que todavía no compartiera el anuncio del cual minutos después todo el mundo estaría hablando. Entre el asombro y la emoción, la política de 58 años reaccionó. I think it'll take me a lot longer to believe what I've just heard. Wow. Well, thank you very much. It's an honor. And Mientras tanto, en Oslo, Jørgen Watt Fridnes, presidente del Comité noruego, se alistaba para explicarle al mundo el porqué de esta decisión. Como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en los últimos tiempos. La señora Machado ha sido una figura clave para la unificación de una oposición política que antes estaba profundamente dividida. Una oposición que encontró puntos en común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. El jurado aseguró que ve a Machado como una figura de unidad en una democracia que está dividida por el régimen de Nicolás Maduro. También recordó el fraudulento resultado de las elecciones del año pasado en las que ganó Edmundo González Urrutia, a quien le hicieron una mención especial por ser el compañero de lucha de María Corina. El comité también lamentó que Venezuela haya pasado de ser un país relativamente próspero a un estado autoritario que sufre una grave crisis que obligó a más de 8 millones de personas a abandonar su país. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se alzan y resisten. La democracia depende de quienes se niegan a callar, que se atreven a dar un paso al frente a pesar del grave riesgo y que nos recuerdan que la libertad nunca debe darse por sentada. María Corina fue elegida entre más de 300 nominados, entre individuos y entidades. Incluso estaban opcionadas algunas organizaciones adscritas a la ONU. También había gran expectativa porque el galardón podía ser otorgado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero al ser cuestionado sobre el tema, el comité se pronunció. En la larga historia del premio, este comité ha visto todo tipo de campañas y atención mediática. Recibimos miles y miles de cartas de postulaciones, pero basamos nuestra decisión únicamente en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel. Luego de hacerse público el anuncio, Edmundo González llamó desde el exilio a María Corina para felicitarla. Un emotivo momento que quedó captado en cámara. Bueno, no sé si estoy en shock. Sí, claro. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es... ¿Qué es esta vaina? O sea, yo no puedo creer esto. Esto es un carajazo. ¡Ese es José Gregorio! En la llamada agradecieron a José Gregorio Hernández, quien se convertirá en el primer santo venezolano luego de ser canonizado los próximos días. Por su parte, la líder opositora reaccionó a través de sus cuentas de X e Instagram. Dijo que recibe el premio con gratitud, que es una lucha de todos los venezolanos, y lamentó que su pueblo sufra por una dictadura. Finalizó asegurando que Venezuela será libre y que continuará luchando hasta el final. Ahora la incógnita radica en si María Corina podrá desafiar al régimen para salir de Venezuela y estar en Noruega el 1 de diciembre para recibir el galardón con sus propias manos, o si alguien más asistirá en su representación. Y para hablar de la noticia internacional del momento, nos acompaña a esta hora María Teresa Aya, nuestra analista, para profundizar sobre este importante anuncio. María Teresa, ¿cuál es la importancia del Premio Nobel para María Corina Machado justo en este momento?
Catalina, buenas tardes. La primera palabra es un gran reconocimiento a una persona que lleva toda una vida, 23 años luchando por la idea de democracia y porque se acabe la dictadura, el autoritarismo en Venezuela. Y no solamente estoy hablando de Maduro, 23 años, es que esto empezó en una lucha por la democracia cuando todavía estaba Chávez en Venezuela. Una lucha que también ha tomado otros temas, como pueden ser el de la libertad de expresión, tan importante en una democracia, la libertad de prensa, la libertad para la oposición en la democracia, con todas sus garantías y sus derechos. Y también, hay que decirlo, son temas que a veces damos por descontado, pero no ella, que ha buscado el reconocimiento para todos estos temas, el fin de la dictadura, y ha buscado ese reconocimiento que le da hoy el premio Nobel sin que ella hubiera hecho, importante decirlo hoy, campaña para el premio Nobel. Nunca hizo campaña para ella, María Corina Machado, ser la persona destacada. Habló del movimiento y lo que quiere es reconocimiento para el derecho que tienen todos los venezolanos a vivir en una democracia. Sí, Teresita, desde la persecución, desde la clandestinidad y hasta el Nobel de Paz, María Corina Machado encarna la historia de una mujer que ha desafiado el régimen chavista y convirtió esta resistencia en esperanza para millones de venezolanos. ¿Quién es la nueva Nobel de Paz? Aquí les contamos. En un país donde disentir puede costar la libertad, una mujer decidió no callarse. Su nombre, María Corina Machado, ingeniera industrial, política y símbolo de una Venezuela que aún sueña con democracia. Yo creo que hay que agotar todas las posibilidades de que sean los venezolanos los que elijamos. Desde los tiempos de Súmate entre el 2002 y 2005, aquella organización ciudadana que vigilaba las elecciones, Machado se convirtió en una espina para el poder. En 2011 llegó al Parlamento como diputada por el estado de Miranda. Desde su curul denunció abusos, corrupción y represión. Presidente, tenemos 8 horas escuchando usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Incluso, en el 2012 María Corina se enfrentó a Chávez en el Palacio Legislativo. Porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Tras 8 horas de discurso tomó la palabra y le dijo a Chávez que las expropiaciones eran un robo. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes. 3 años después, en el 2014, fue destituida y acusada de traición a la patria por intervenir como representante alterna de Panamá ante la OEA. La destituyeron, pero nunca abandonó su bandera de una Venezuela libre. Durante años caminó por pueblos y barrios hablando de cambio, incluso cuando no la dejarían competir. En el 2017, mientras la represión llenaba las calles de lágrimas y humo, María Corina insistía en una lucha pacífica pero firme. Y hay que bajar los fusiles, y hay que soltar las armas, y hay que dejarnos pasar y avanzar en una ruta de libertad para unir a todo el país. En el 2023 arrasó en las primarias de la oposición con más del 90% de los votos. El pueblo la eligió como candidata presidencial, pero el régimen la inhabilitó por 15 años. Aún así siguió firme en campaña, sin registros, sin partidos, sin garantías, pero con la convicción de que la democracia no se mendiga, se conquista, y el mundo la escuchó. El problema, como tú llamas, de la inhabilitación lo resolvieron 2,5 millones de venezolanos el domingo pasado. Su última aparición en público ocurrió el 9 de enero del 2025, en una manifestación en el oeste de Caracas, donde reapareció tras 133 días de clandestinidad. Vestida de blanco con una bandera, subió a un camión para encabezar la protesta contra la investidura de Nicolás Maduro, exigiendo respeto por la voluntad popular tras las elecciones de julio del 2024. En ese momento fue interceptada por agentes del régimen, retenida brevemente y más tarde liberada. Hoy, esa voz que tantas veces quisieron silenciar resuena en el mundo entero y permanece en la clandestinidad. Han sido pocas sus apariciones en público. El Premio Nobel de Paz llega a una mujer que no ha dejado su país y ha elegido resistir pese a la persecución. María Corina Machado se convierte así en la primera venezolana en recibir el Nobel de Paz y en un símbolo para toda América Latina. María Teresa, volvemos con usted. Lo veíamos en el informe y también usted lo mencionaba hace un instante. María Corina Machado ha liderado una lucha por la democracia durante más de 2 décadas. ¿Cuáles diría usted son esas principales fortalezas de su lucha?
Ana Milena, yo creo que hay una que es la más importante a destacar hoy, y es que en toda la lucha por la democracia hemos visto resiliencia, sí, determinación, un compromiso grande con Venezuela, pero sobre todo un llamado a la no violencia. Y esto es parte de lo que está reivindicando este Premio Nobel de la Paz. Ella ha llamado a manifestaciones en la calle, políticas sin usar nunca la violencia. Ha llamado a los países, ha usado la diplomacia para que reconozcan el derecho a la democracia en Venezuela de manera pacífica. Y también hasta se sometió a unas elecciones el año pasado porque cree en la legitimidad de las instituciones en una democracia, aún a sabiendas que era altamente probable que ocurriera un fraude, tal y como ocurrió. Esta no violencia la pone a ella al mismo nivel que otros líderes importantes que han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Tenemos a el señor Nelson Mandela, por pelear contra el apartheid en Sudáfrica, y a Lech Walesa, que peleó por la democracia y en contra también de un régimen autoritario, esa vez el de la Unión Soviética. Entonces la palabra aquí es la no violencia y la resiliencia. Fantástico, María Teresa. Pilares de la democracia, sin duda alguna. En julio de 2023, Noticias Caracol habló con María Corina Machado. Para ese entonces, el régimen de Nicolás Maduro había inhabilitado a esta mujer para las elecciones del 2024. Machado aseguró en ese momento que no tiraría la toalla y que estaba dispuesta a seguir dando la pelea por Venezuela. Aquí recordamos parte de su diálogo con Andreina Solórzano. El pasado 30 de junio la Contraloría la inhabilita políticamente por 15 años. ¿Por qué? ¿Qué argumentan? Yo creo que lo importante es entender que lo que esto ha demostrado es que es un régimen que se sabe completamente derrotado, que hoy la base que fue el apoyo del chavismo se le ha diluido y que además sus sistemas de represión por el control en las Fuerzas Armadas tampoco están respondiendo. Entonces es un acto de desesperación, jurídicamente no tiene ninguna explicación y sustento, es totalmente inconstitucional. Pero ellos considero que han cometido un gravísimo error político porque le han dado a la primaria un nuevo desafío. Ya no es una contienda entre candidatos con distintas visiones, sino es realmente un reto y un desafío al sistema. Usted tiene muchos años siendo una figura destacada de la oposición venezolana. Le hizo oposición a Chávez y ahora se la hace a Maduro. ¿Ha sido distinto? Eso es una buena pregunta. Yo creo que en esencia están ambos dispuestos a todo, a utilizar los métodos más crueles para controlar a la sociedad, incluso someter a un país al hambre y a promover la separación de la familia como un mecanismo de hacer la sociedad más débil y al ciudadano más vulnerable, ¿no? Pero yo siento que Chávez tenía mayor control de los distintos grupos y por lo tanto le permitía no ser a veces tan burdo, tan crudo, tan evidente en sus mecanismos represivos como lo es el régimen hoy. Y en la medida que es más débil, y lo es hoy, y esto es importante decirlo, porque el régimen además ha saqueado Venezuela, se ha quedado sin dinero, tiene un problema grave de liquidez. Entonces esto exacerba las tensiones internas y vemos como han habido incluso fracturas importantes dentro de toda esta coalición mafiosa. Entonces, en la medida que eso ocurre, sí se vuelve más, yo diría más peligroso incluso y más cruel. Sin duda, una de las críticas que siempre se le ha hecho a la oposición es esa falta de capacidad de unirse. Precisamente cada uno de alguna forma ha tirado por su lado y eso pues ha redundado en los resultados que ya hemos visto en el pasado. ¿Usted cree que en esta oportunidad sí hay una verdadera voluntad de unión en la oposición? Es que yo creo que ahí es donde está la gran trampa. Lo que tenemos que unir no es a dirigencias políticas. Lo que estamos uniendo es un país. Lo que estamos uniendo es una sociedad que anhela lo mismo, que quiere vivir bien, que quiere tener a sus hijos de regreso a la casa, que queremos vivir con dignidad, que queremos paz de verdad. Y que queremos vivir en libertad. Entonces, creer que esto se resuelve metiendo en un cuarto unos dirigentes políticos que se tomen una foto es no entender nada de lo que está pasando en el país hoy. En el debate de los precandidatos a las primarias se hizo viral la imagen en que usted no quiso tomar y elevar la mano junto a sus compañeros opositores. Nos da curiosidad, ¿por qué?
Indiscutiblemente hay diferencias, por supuesto que las hay, y hay diferencias de fondo en términos de la estrategia que creemos que debe llevarse adelante para enfrentar a la tiranía, y por eso el 22 de octubre es un evento tan relevante, donde los venezolanos vamos a poder decidir cuál es el camino, la política a seguir y desde luego los valores que animan esta lucha. María Corina, antes de despedirnos vayamos a un nivel un poco más personal. Usted tiene, como ya decíamos, más de 20 años en política, en un país que fue perdiendo sus instituciones democráticas, donde la oposición política está en una lucha de David contra Goliat. ¿Usted no ha querido en algún momento tirar la toalla? No, tirar la toalla nunca, pero sí he tenido momentos muy dolorosos, donde a veces me he cuestionado cómo se contraponen dimensiones de mi vida, ¿no? Yo amo lo que hago, yo amo Venezuela, yo solo concibo mi vida aquí en libertad, pero yo también soy mamá y tengo 3 hijos que son mi vida y que adoro y que no tengo conmigo porque tuve que ponerlos a resguardo fuera de Venezuela hace muchos años. Entonces, como tengo prohibición de salida del país desde hace más de 10 años, han habido días en los cuales mis hijos me han necesitado mucho y yo no he podido estar físicamente con ellos y esos han sido los momentos más duros donde uno se cuestiona al final si vale la pena, ¿no? Al final la respuesta es sí, vale la pena porque lo que yo estoy haciendo es por ellos y por todos los hijos y los niños de Venezuela, de que el día de mañana puedan tener una Venezuela de la que se sientan muy orgullosos, donde los que se han ido puedan regresar, donde ninguno más se vaya. Y bueno, que el día de mañana mis hijos, yo siempre digo que me perdonen por la cuota que les tocó a ellos. Gracias por abrir su corazón y también por regalarnos estos espacios aquí en Noticias Caracol. María Corina Machado, ha sido un gusto tenerla con nosotros. Sin duda un testimonio de vida, María Teresa. ¿Este premio Nobel a María Corina podría tener algún efecto inmediato o a mediano plazo en Venezuela, en su gente y más específicamente en el escenario político del vecino país? Esto también teniendo en cuenta las recientes tensiones que hay con Estados Unidos. Catalina, yo rescato lo dicho por María Corina esta mañana, la palabra movimiento. Y acá podemos ver en el corto plazo un gran efecto. Y es que no es ella sola la que está buscando la democracia en Venezuela. Es un movimiento de gente. Y uno esperaría que uno de los primeros efectos de este premio Nobel sea, digámoslo, una recarga de energía de este movimiento que busca la democracia en Venezuela. Dicho eso, también pone la lupa sobre la fragilidad de las instituciones democráticas. Y aquí no estoy hablando solo de Venezuela. En la región de América Latina hay muchas que están siendo vistas como muy frágiles. Y por último, y tal vez es cierto, Catalina, el más importante es que esto le suma presión al régimen de Maduro para que vuelva a una democracia. Presión que efectivamente se suma a otros tipos de presiones que hemos visto en el Caribe, todas en contra de Maduro. Gracias, María Teresa, por el análisis sobre este anuncio. 12:55. Por primera vez en la historia de Venezuela, el Premio Nobel de Paz recae en una de sus ciudadanas. María Corina Machado aseguró que es un llamado a concertar la transición en Venezuela. Vamos a Caracas. Allí está Beatriz Adrián. Beatriz, ¿qué reacciones se han producido por este anuncio? Hola, muy buenas tardes. Así es, en Caracas y en todo el país se han producido reacciones desde los ciudadanos hasta dirigentes políticos que están en Venezuela y otros desde el exilio que han manifestado su orgullo por ser la primera venezolana en ganar un Premio Nobel de la Paz. Vamos a revisar parte de lo que han sido estas manifestaciones de aprecio hacia María Corina Machado. Venezuela amaneció siendo noticia. La líder de la oposición, María Corina Machado, ha recibido el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la primera venezolana que se alza con este importante galardón internacional. Las reacciones no se hicieron esperar. En X, Leopoldo López la felicitó y dirigentes políticos de otros partidos reconocieron el valor de la líder opositora. El más que merecido para una persona extremadamente luchadora, con unos objetivos muy claros, con una mirada de altura siempre puesta en la libertad y en la democracia de nuestro país.
La hija de la perseguida política y mano derecha de Machado, Magali Meda, también se mostró sorprendida por este galardón. Esto de nuevo pone a Venezuela en el centro del debate mundial, de que no se trata de política, se trata de sobrevivir y hacer que la verdad sobreviva ante tanto atropello y tanta injusticia. Y nos recuerda que seremos libres y que tanta constancia va a dar frutos. Organizaciones de derechos humanos como Provea expresaron su satisfacción por este reconocimiento. El Premio Nobel de la Paz es una reivindicación al pueblo venezolano que ha resistido democráticamente, algunos en el exilio, otros en la cárcel, otros sufriendo las calamidades económicas que siguen ocurriendo en nuestro pueblo venezolano, para defender y promover su derecho a vivir en democracia, para dejar de lado el autoritarismo brutal, como lo ha dicho el propio comité noruego al entregar hoy el premio. En las calles del país, los ciudadanos celebraron en silencio la noticia, en medio de una ola de persecución a todos los que respalden a Machado. Seguro que sí, porque se lo merece de verdad. Porque ha luchado a pesar de los tropiezos, de los obstáculos que le han puesto, sigue firme. Que ella tenía la valentía, porque ella ama a Venezuela y nos ama a nosotros. Para mí es una persona que ha hecho su trabajo, evidentemente lo ha hecho de manera bastante visible, porque si evidentemente le dan un premio Nobel de la Paz, quiere decir que consideran que ha hecho muy buen trabajo. El opositor Juan Guaidó desde el exilio también manifestó su orgullo por María Corina Machado, un premio que llega aún estando en clandestinidad, siendo perseguida por el régimen de Nicolás Maduro. Sí, y también el líder opositor Enrique Capriles Radonsky felicitó a María Corina Machado por ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Internacionalmente han sido muchas las voces que se han pronunciado, la Cancillería de Ecuador, también Tuto Quiroga y los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana. Parte de la información desde Caracas, Venezuela. Sí, señora Beatriz, gracias. Y a las 12 del mediodía, 59 minutos, veamos ahora cómo titulan los principales medios del mundo esta noticia. Empezamos con la BBC News, que titula: la líder opositora venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025. El País en su portada dice: Trump se queda sin el Premio Nobel de la Paz. La opositora venezolana María Corina Machado se lleva el galardón. Y desde Manhattan, en Estados Unidos, ABC News: el Nobel de la Paz recae en la disidente venezolana María Corina Machado. La democracia está en retirada. El Comité Nobel la calificó de una valiente y comprometida defensora de la paz. La revista Time en su artículo dice que a pesar de la intensa campaña del presidente estadounidense Donald Trump para obtener el prestigioso reconocimiento, la defensora de la democracia venezolana María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025. Veamos ahora El Nacional, que titula: María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. La líder de la oposición venezolana ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz. Y Euronews titula: ¿quién es María Corina Machado? Vida y trayectoria política, de ingeniera a Nobel de la Paz. El Premio Nobel de Paz 2016 y expresidente Juan Manuel Santos señaló en su red X: muchas felicitaciones para María Corina Machado. Es un gran reconocimiento a su valentía y perseverancia en su lucha por la libertad y la paz de Venezuela. El ex candidato presidencial venezolano y líder opositor Enrique Capriles indicó en sus redes: un reconocimiento a todo su esfuerzo de organización, promoción, perseverancia para que millones de venezolanos en las peores condiciones se expresaran democráticamente en las elecciones presidenciales de 2024, en defender la sagrada soberanía popular. Que el pueblo y la política Desde Argentina, su presidente Javier Milei indicó: mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha, por la defensa valiente de la libertad y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo, peleando contra la narcodictadura de Venezuela. Por su parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo a través de X: felicitaciones María Corina Machado por recibir el Premio Nobel de la Paz.
Este premio honra no solo su valentía y convicción, sino también cada voz que se niegue a ser silenciada en Venezuela y en todo el mundo. Envía un mensaje contundente: el espíritu de la libertad no puede ser encarcelado. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Desde territorio español, Edmundo González, presidente electo de Venezuela, ha señalado en su red: nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. La primer Nobel de Venezuela. Enhorabuena, María Corina. Venezuela será libre. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, hombre muy cercano a la Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, y al sector opositor en el vecino país, la felicitó desde su red. ¡Viva María Corina! ¡Viva la democracia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Colombia! El exmandatario Iván Duque también se pronunció. Su incansable lucha por el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela es un ejemplo para toda la región y el mundo. Desde Naciones Unidas se señaló: este reconocimiento refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por elecciones libres y justas, por derechos civiles y políticos y por el Estado de Derecho. En la otra orilla, Estados Unidos y Rusia cuestionaron el anuncio. Desde la Casa Blanca se señaló que el Comité del Premio Nobel prioriza la política sobre la paz. En Rusia, su presidente, Vladimir Putin, afirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se esfuerza por lograr la paz. Ha habido casos en los que el comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz. Y en mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente la credibilidad del premio. Putin agregó que la participación del presidente Trump en Oriente Medio es un logro. Hoy residen en Bogotá cerca de 600.000 venezolanos que huyeron de la crisis de su país. Algunos de ellos toman el Nobel de Paz de María Corina Machado como una posibilidad de cambio en su tierra. En las calles de Bogotá también se habla del Premio Nobel de Paz que recibió hoy María Corina Machado. Venezolanos que se vieron obligados a dejar su tierra y hacer su vida en la ciudad toman el anuncio como un símbolo de esperanza. Es una libertadora, ¿no es cierto? Es una libertadora para nosotros. ¿Qué más valiente que María Corina? Una dictadura que nos tiene fuera del país. Y bueno, creo que se lo merece, ¿no? Por todo lo que ha hecho con el tema de los venezolanos, pues la unión que ha creado, y creo que nos ha devuelto la esperanza, ¿no? De que las cosas van a cambiar. Otros resaltan la constante lucha de María Corina en defensa de los millones de venezolanos exiliados y su firme oposición al régimen de Nicolás Maduro. Ella ha tratado de mantener una lucha democrática a través de los medios legales, por lo que cree su visión de país, y bueno, en ese sentido merece reconocimiento, a pesar de muchos obstáculos que ha recibido. Y de verdad, o sea, me alegra muchísimo que le hayan dado ese premio, porque bien merecido que lo tiene. Ha sido una persona muy luchadora por nuestro país, y lo que de verdad queremos y anhelamos es que pueda ser nuestra presidenta para sacar nuestro país adelante y terminar con toda esta tragedia. Sin embargo, hay quienes tienen sus dudas y reparos frente al premio. Se hacen y no hacen. O sea, no estoy de acuerdo, la verdad. Porque es que María Corina Machado dice que va a hacer, que va a sacar, y nunca hace nada. Lo mismo pasó con el otro presidente que teníamos, que tampoco hizo nada. Muchos venezolanos fuera de cámara prefirieron no referirse al tema, pues están próximos a regresar a su país y temen represalias por parte del régimen. Al día de hoy, en Bogotá, viven cerca de 600.000 venezolanos. Pues a propósito de este anuncio, María Corina Machado, y ustedes lo van a ver en pantalla, trinó lo siguiente, les leemos. Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea, conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre.